Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hablábamos hace 2 semanas antes, hablábamos de conociendo los espíritus inmundos, ¿verdad? Hablábamos de conociendo los espíritus inmundos. Y hablábamos que hay niveles de demonios, ¿verdad? Hay niveles de demonios que operan, hermanos, en este planeta Tierra, ¿verdad? El diablo, cuando se quiso ser más grande que Dios, fue destronado del cielo. El diablo, su nombre en el cielo era Luzbel, ¿verdad? Que significa luz bella. El cuerpo de Satanás era luz. Dice el libro de Ezequiel que cuando el diablo extendía sus alas, ¿verdad? Eran luz, porque él era el líder de la música en el cielo. Y era tan usado por el Señor Satanás en el cielo, bueno, Luzbel que le decían, que dice la Biblia que era semejante al Altísimo. O sea, hermanos, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Entonces se le subieron los humos y dijo, bueno, voy a subir arriba del Altísimo y voy a ser más grande que él. Y bueno, se le subieron los humos y Dios lo tiró a la tierra y ahora es un tizón apagado, ¿verdad? Así dice el libro de Ezequiel, que ahora es un tizón apagado de Satanás, ¿verdad? Ya no puede encenderse. Entonces, la cosa es que el diablo no se vino solo. Dice Apocalipsis 12:9. Vamos a Apocalipsis 12:9. Vamos a despegar ahí. Hablábamos hace 2 semanas de los niveles de demonios que hay, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de conociendo los espíritus. De conociendo los espíritus que hay. Pero ahí en Apocalipsis 12, del 7 en adelante. Apocalipsis 12, del 7 en adelante, habla de esa caída de Satanás a la tierra. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Judas, el libro de Judas dice que fue la tercera parte de ángeles que el diablo se trajo del cielo, ¿verdad? Y esos son los demonios que ahora operan en el planeta Tierra, los espíritus de las tinieblas, ¿verdad? Yo encontré por lo menos unos 40 espíritus que hay en la Biblia, hay más, pero así vagamente encontré unos 40 espíritus, ¿verdad? Que son espíritus sin cuerpo, que quieren vivir en un ser humano o en un chancho, en un cerdo, ¿verdad? Les gusta, yo no sé por qué les gusta vivir en los chanchos, en los cerdos y tan rico con los chicharrones, ¿verdad? Pero les gusta vivir en los cerdos y en los seres humanos, porque ellos son espíritus. Entonces andan buscando un cuerpo para vivir. Entonces, cuando Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, hermanos, yo me pongo a temblar, ¿verdad? Porque dice el mundo entero está bajo el maligno. Pero hace una pequeña pausa ahí, Primera de Juan 5:19 dice, pero nosotros somos de Dios, ¿verdad? Ese pero nosotros somos de Dios se refiere a los cristianos, ¿verdad? Que hace la diferencia. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Yo ahora estuve predicando un funeral allá en Covina, ¿verdad? Y fue una bendición porque habían puros inconversos. Y les decía yo que cuando uno se muere, todo el mundo se va al cielo. El tipo era gran borracho, gran marihuanero, gran mujeriego, pero en la tumba le pusieron que descanse en paz, ¿verdad? Y les digo, qué bueno fuera, ¿verdad? Que todo el mundo que se muere se va al cielo, pero no. Hay un cielo y hay un infierno. Pero aquí dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y quién va a librar a ese mundo entero? Los hijos de Dios, la iglesia. Pero nosotros, dice, somos de Dios. Entonces vemos esos espíritus, ¿verdad? Cómo operan en la gente hoy en día. Y por eso es que nosotros vemos gente, ¿verdad? Que está perdida. Hay un hermano que trabaja en un lugar donde viven puros millonarios. Trabaja de security él. Y él me cuenta, pastor, me dice, hay actores ahí, que no podemos decir nombres, pero a usted se los voy a decir, pero yo no lo puedo decir a usted, ¿verdad? Hay actores ahí, me dice, bajan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana,
Me dan $100, dice. Please, ve a comprarme una botella de whisky, me estoy muriendo. O cigarro. Y son actores. Y uno los ve por las películas, hermanos, y son los héroes de nuestros hijos, ¿verdad? A veces. Fracasados los amigos. Porque uno piensa, a veces pensamos que una persona endemoniada es uno nada más que anda chuña, corriendo sin camisa por las calles, o uno que vive debajo de un puente. Pero no pensamos en los intelectuales y en gente profesional que a veces puede estar atados por un espíritu de las tinieblas. Entonces, cuando leemos aquí el mundo entero está bajo el maligno, está hablando de gente, hermanos, de bajos, altos y de todo. Pobres, ricos, ¿verdad? Y de todo. Cuando dice el mundo entero está bajo el maligno. Entonces vemos aquel día que hay 3 niveles de demonios que operan en el planeta Tierra. Están los espíritus demoníacos, ¿verdad? Que son los que quieren vivir en la gente. Pero hay unos demonios, hermanos, en la Biblia, que habla la Biblia, lo dije aquel día, que está en Apocalipsis 9, del 12 en adelante, que esos demonios son tan peligrosos que solo en la gran tribulación van a ser sueltos, ¿verdad? Están guardados para el día, mes, hora y año, dice la Biblia, que van a salir en la gran tribulación. En la gran tribulación los demonios van a ser visibles. Hoy son invisibles, no los ve uno. Pero en la gran tribulación los demonios van a ser visibles. Dice que de la tierra saldrán langostas con cara de hombre, dice, y con cuerpo de animal. Y morderán a la gente, y su mordedura será como mordedura de escorpión. Y la gente a causa de eso, dice, se va a querer matar, ¿verdad? Porque les va a provocar una alergia terrible en el cuerpo, llagas y todo eso. Y hay otro tipo de demonios también ahí mismo en Apocalipsis 9, del 13 al 21, que esos nunca van a salir del abismo, porque son tan peligrosos que Dios los guardó para siempre, dice la Biblia, bajo oscuridad, a la par del río Jordán, ¿verdad? Eso los guardó Dios ahí para siempre, porque eran tan peligrosos que Dios no quiso que vinieran a la tierra, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de los espíritus inmundos. Hay muchos espíritus, hermanos. No tengo el tiempo para explicarlo, ¿verdad? Tal vez en noviembre seguimos, pero por ejemplo, rápidamente le voy a mencionar aquí algunas citas. En 1 Samuel 6, 16, 14 habla de un espíritu de tormento, ¿verdad? Dice que a Saúl lo atormentaba un espíritu, al rey Saúl lo atormentaba un espíritu, dice. Y hermanos, ese espíritu de tormento hoy en día, ¿verdad?, confunde a la gente para quitarse la vida, les quita la identidad, ¿verdad? Trabaja mucho en gente que verdaderamente está atada por ese espíritu de tormento. Es un espíritu de las tinieblas. En Lucas capítulo 13, versículo 11, habla de espíritu de enfermedad. Había una mujer ahí que tenía 18 años de estar encorvada así, ¿verdad? Tenía espíritu de enfermedad, pero era un demonio, ¿verdad? Hoy en día le ponen nombres a las enfermedades, pero son demonios. Algunas de ellas están, ¿verdad?, influidas por un demonio. Dice que esta mujer era atada por Satanás. La tuvo 18 años ese espíritu, porque esta mujer no peleó su liberación. Espíritu de enfermedad. En 1 de Reyes 22, 22 habla de un espíritu de mentira, ¿verdad? Es que es una mentirita blanca, pastor. Mentira, es un demonio. Hay gente que se acostumbra a mentir, ¿verdad? Y ese es un espíritu de las tinieblas. Si no, pues léalo ahí en 1 de Reyes 22, 22. En Oseas 2:4 habla de espíritu de fornicación y lesbianismo, ¿verdad? No es que así nació, no, es un espíritu, ¿verdad? Es un espíritu de las tinieblas. En Miqueas capítulo 5, versículo 11, habla de un espíritu de falsedad, ¿verdad? De falsedad. ¿Cuánta gente tal vez ahora está con ese espíritu de falsedad? En Hechos 16, 16 habla de un espíritu de adivinación, ¿verdad? Espíritu de adivinación que lo usan los brujos, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 7, versículo 9 habla de un espíritu de envidia y de crítica, ¿verdad? Envidia de crítica, Hechos 7, 9 y Gálatas 5, 26. En 1 de Timoteo 5, 13 habla de espíritu de chisme, ¿verdad? Ese espíritu se mete en las iglesias, los espíritus de chisme.
En 1 Corintios 3:3 habla de espíritu de celo. En Romanos 13:13 y 2 Corintios 12:21 habla de espíritu de lascivia. Y en Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 8, habla de espíritu de orgullo, ¿verdad? Entonces todos estos espíritus, hermanos, trabajan. No tengo el tiempo para mencionárselos todos, pero hoy solo voy a hablar de un espíritu. Vamos a hablar del espíritu de Judas, ¿verdad? Del espíritu de Judas. Vaya conmigo ahí a 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Vamos a estar conociendo en este autobús bíblico los viernes que yo esté dando la palabra. Vamos a estar hablando de demoniología. Hoy en día en las iglesias este tema no es muy común, porque, hermanos, para poder dar este tema hay que estar bien con Dios, ¿verdad? Si no, el diablo nos zarandea. Y a veces podemos aprender la teoría de lo que es demoniología, pero no la práctica. Es difícil trabajar con una persona que está endemoniada. A veces tenemos que discernir, ¿verdad? En 1 de Juan 4:1 dice que hay que aprender a discernir los espíritus, porque a veces en las iglesias se levantan esos espíritus demoníacos, satánicos, ¿verdad? Entonces Juan dice que hay que aprender a discernir los espíritus si son de Dios o no son de Dios, ¿verdad? Porque acuérdense, hermanos, la Biblia dice no demos lugar al diablo. Decíamos aquel día que los cristianos no podemos ser poseídos por un demonio, porque una posesión es algo interno, ¿verdad? Pero sí podemos ser zarandeados. Una zarandeada es algo externo. Entonces un cristiano puede ser muy zarandeado por el diablo o una cristiana, ¿verdad? Si no se alimenta de Dios, si no se prepara en este mundo espiritual. Al diablo le encanta la carne de los cristianos, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que cuidar la liberación. La liberación, hermanos, es el pan de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que cuidar la liberación todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, ¿verdad? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a los cristianos, porque como no son de él, hay un dicho que está quemado, ¿verdad? Que dicen que el diablo una vez andaba buscando, ¿verdad? Una persona andaba buscando al diablo, porque quería hacer un pacto con el diablo. Lo fue a buscar a los bares, a las cantinas, ¿verdad? A los centros de entretenimiento y no lo halló. Y ya cuando venía para su casa decepcionado, encontró una iglesia pequeñita y dijo, aquí me voy a meter, ya he perdido con estos aleluyas, aquí a cantar un rato, porque el diablo va a las iglesias también, no crea que no. Y dicen que cuando llegó a la iglesia, ahí estaba el diablo en medio de los hermanos. Y él le dijo, bueno, ¿y qué haces aquí, Satanás? No, le digo, es que aquí vengo de vez en cuando aquí porque, ¿verdad? Necesito destruir las iglesias para que ya no se congreguen, para que ya no vengan más a la iglesia. Entonces, ¿no cree usted que el diablo viene a la iglesia también? ¿Verdad? Por eso dice que hay que aprender a discernir los espíritus. El diablo se levanta como río, pero Dios también se levanta como poderoso gigante. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, encontramos el espíritu de Judas, ¿verdad? El espíritu de Judas. Dice, no es ese, le voy a enseñar el otro. Este es lo contrario. Pero déjenme ver. El espíritu de Judas, déjenme ver dónde lo tengo. Este es lo contrario. Pero esta es la clave, hermanos, para cuidar la liberación. Este versículo, 1 Tesalonicenses 5:23. Hay un espíritu de iniquidad. A ver si me lo encuentra ahí alguien en Tesalonicenses. El espíritu de iniquidad. Si hay ruido, ¿verdad? Tal vez voy a usar el otro. Ya. Ok, ahí vamos a leerlo. Decíamos que la liberación, hermanos, es el pan de los hijos de Dios. Tenemos que cuidar la liberación. David dijo en el Salmo 119:45, dijo, y andaré en libertad, dijo, porque busqué tus mandamientos. O sea, la clave para cuidar la liberación de nosotros es andar en los mandamientos de Dios. David dijo, y andaré en libertad, Salmo 119, verso 45, porque busqué tus mandamientos. Entonces la liberación es el pan diario que Dios nos da a sus hijos. Entonces aquí, hermanos, la clave para ser libres de todos esos espíritus del infierno
está aquí en 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tiene? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, para poder vivir en victoria. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿cómo dice? Irreprensibles. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Aquí está la clave para cerrarle todas las puertas y todas las entradas al diablo. Una vez un hermano me dijo, pastor, ¿qué hago yo para que Dios me use? Ciérrale todas las entradas tuyas a Satanás y Dios te va a usar, le digo yo. Entonces aquí está. Y todo vuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad?, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una área de nosotros donde somos poderosos en Dios, donde el diablo nos tiembla, y es el área del espíritu. En el espíritu nosotros somos victoriosos. En el espíritu el diablo no me puede tocar a mí, ¿verdad? El espíritu es mi ser interior, donde el diablo no tiene permiso donde atacarme. Por eso la Biblia nos exhorta que caminemos en el espíritu, dice, ¿verdad? Porque en el espíritu es donde nosotros somos más que victoriosos. Por eso dice la Biblia que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿verdad?, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y para resucitar muertos. Pero el diablo nos ataca a nosotros en el alma y en el cuerpo. Ahí es donde el diablo nos ataca. Ahí es donde nos zarandea, ¿verdad? En el alma, donde están las emociones, los sentimientos y los malos pensamientos. A veces andamos malos pensamientos, andamos emociones caídas, andamos sentimientos caídos. Entonces es fácil darle lugar a Satanás. Más fácil de lo que usted imagina. Con un enojo usted le dio lugar al diablo ya. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si usted pasa más de un día enojado, ya le dio lugar a Satanás. Ya hay un espíritu, ¿verdad?, que te va a zarandear. Y ya no vamos a andar en paz. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que dice, es que esa hermana me robó la paz. Es que ese hermano me robó la paz. No, es que usted está siendo atacado por un espíritu de las tinieblas. El hermano no te ha hecho nada, la hermana no te ha hecho nada. Es que tú le abriste una puerta a un mal espíritu, ¿verdad?, para que te zarandee. Entonces el diablo es un enemigo derrotado. El poder que el diablo tiene sobre mí es el que yo le doy. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Si Dios hubiera sabido que el diablo nos hubiera derrotado a nosotros, hermanos, no hubiera dejado al diablo, ¿verdad? Lo hubiera destruido. Pero Dios nos ha dado armas. Diga conmigo, nos ha dado armas, ¿verdad?, para destruir las obras del diablo. Por eso dice en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Pues no ignoramos, dice el apóstol Pablo, sus maquinaciones, ¿verdad? A veces venimos aquí, tenemos un culto bonito como hoy y llegamos a la casa y allá nos está esperando el diablo. Esto es a veces ahí después del portón para allá lo está esperando Satanás. Y le va a decir, vamos a ver, aleluyita, ¿qué aprendiste hoy? ¿Verdad? Entonces tenemos que caminar con los ojos abiertos. Entonces, cuidemos la libertad todos los días. Esta lectura se refiere a una persona que fue liberada. Primera de Tesalonicenses 5:23. A una persona que fue liberada del poder de Satanás. Y ahora el Espíritu Santo toma control de esa vida, ¿verdad? Y ahí es donde encuentra esa persona la libertad. Entonces, hay gente que no entiende de dónde viene tanta maldad, hermano. Tanta maldad, a veces hasta en las mismas iglesias o en las mismas familias, ¿verdad? Son ángeles caídos que se trajo Satanás. Trabajan en el cuerpo y en el alma del hombre. David menciona un pasaje en el Salmo 41, parece que es verso 4. David fue el hombre que caminó conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Estaba siendo atacado por un espíritu de las tinieblas. Oiga bien, Jesús fue atacado por espíritus de las tinieblas. Pero ahí en el Salmo 41, verso 4, dice David, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí,
sana mi alma, porque contra ti he pecado, ¿verdad? Sana mi alma, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad. David reconoce, ¿verdad?, que un demonio ha atacado su alma y él le pide ahí: Señor, sana mi alma, ten misericordia de mí. Imagínense, y le pide que lo sane, porque cuando una persona está enfermo del alma, está enfermo de todo, ¿verdad? Hay muchas heridas, hay falta de perdón, hay odio, hay falta de identidad, hay amargura, ¿verdad? Y eso le da entrada a los demonios para que nos zarandeen y nos roben la identidad. Entonces no puede ser libre completamente esa persona, porque ha corrompido su espíritu. Un espíritu inmundo, sucio, ¿verdad?, ha venido a atacarlo. Entonces tenemos que aprender nosotros, hermanos, a lidiar con ese espíritu de Judas. ¿Alguien me encontró el espíritu de iniquidad? El hombre inicuo está ahí en 1 Tesalonicenses. Habla del hombre inicuo, porque ese es el espíritu de Judas. Ahí en 1 Tesalonicenses 2, yo sé que está 2:7, vamos a verlo. Gloria a Dios. Eso es lo bueno, tener gente pila en las iglesias, miren. 1 Tesalonicenses o segunda 2:7, amén. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando del anticristo. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad. Y vamos a ver qué es lo de iniquidad ahora. Ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Y a veces está hasta en las iglesias, hermanos. Lastimosamente, ¿verdad? Este espíritu está en las iglesias, porque de ahí salió, de las iglesias. Dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien, dice, que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene ahorita ese espíritu? La iglesia, porque nosotros somos la luz, ¿verdad? Cuando nosotros venimos acá a adorar, hermanos, los demonios no pueden. Si en esta ciudad aquí de Pacoima hay demonios, no pueden operar a esta hora, porque los hijos de Dios estamos guerreando. Los demonios guerrean después de las 12 de la noche porque los creyentes están roncando, ¿verdad? Jesús fue atacado después de las 12 de la noche. Y cuando llegaron a arrestarlo, dijo: es hora que las tinieblas reinan. Mientras los creyentes estén despiertos, hermanos, el diablo no puede operar. Pero de las 12 de la noche, de la 1 a las 3:30 de la mañana, son donde se hacen las peores fechorías del reino de las tinieblas, porque todos los aleluyas están roncando, pastores, líderes, hermanos y todo, ¿verdad? Solo las tinieblas están despiertas. Imaginen, es terrible. Solo que alguien esté peleando con cáncer no se duerme a esa hora. Yo conocí una hermana que tenía cáncer, ¿verdad? Y me decía: pastor, yo a las 2, 3 de la mañana estoy en guerra. Pero solo le sanó el cáncer, hermano, y a las 2, 3 de la mañana estaba roncando ya después, ¿verdad? Porque en crisis se clama al Señor. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que los niños son poseídos a través de esos videos, juegos que no pueden dormir en la noche. Están cargados de demonios. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, con nuestras películas, hermanos, cosas que miramos en la televisión, ¿verdad? Todas esas cosas están cargadas de demonios. Decía un pastor que yo escuché predicar, decía: no le dé una computadora a su hijo en su cuarto solito con internet si ese muchacho no está entregado a Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí que ese espíritu de iniquidad es el que Judas tenía, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante, que verdaderamente es un espíritu, hermanos, que tenemos que conocerlo, cómo opera en esta preciosa noche. Ese espíritu se manifiesta adentro de la iglesia. Judas comenzó bien, pero terminó mal, ¿verdad? El cristiano tiene que comenzar bien,
y terminar bien. Porque ese es el plan de Dios. El que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Si usted se rinde, ¿verdad? Entonces perdió la batalla. Por eso decía el canto, yo me rindo a Él. Usted no importa las luchas que podamos tener como cristianos, hermanos, pero no nos podemos ir al mundo. No nos podemos ir, ¿verdad? Tenemos que estar en la iglesia peleando la buena batalla de la fe. Yo me acuerdo cuando comenzamos la iglesia, llegaba un muchacho, siempre le llamaba yo y le decía, ¿vas a ir al templo hoy? Pastor, me decía, me tomé 2 cervezas ya. Pero no estás loco, le decía, no, estoy bien, me decía. Bueno, comete un chicle, hombre, venite, le digo yo, y ahí te está en la silla, tranquilo, escucha la palabra. Y ahí lo tuvimos, ese muchacho, ¿verdad? No sé si se compondría, pero ya después lo miramos ahí. Que tranquilo venía los domingos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, el problema es dejar de luchar. Me gusta un canto que canta Oscar Medina. Dice, no dejes de luchar. Los pastores te pueden condenar. Los líderes te pueden condenar. La gente te puede condenar. Pero no dejes de luchar. Qué bonito ese canto de Oscar Medina, ¿verdad? Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán, ¿verdad? Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en Él solo debes pensar. No dejes de luchar porque Satanás se aprovechará y qué triste será volver a verte una vez más caído, vencido y sin fe. No dejes de luchar. Dígale que está a su lado, no dejes de luchar, hermano. No dejes de luchar. Gloria a Dios. Entonces, ahí en 2 Tesalonicenses 2:7 dice, el 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está. Entonces, el espíritu de iniquidad es de aquellos que se pierden, ¿verdad? Están ahí en la iglesia, pero no, ¿verdad? Se dejan gobernar por el Espíritu de Dios. Entonces Judas comenzó bien, pero terminó mal. Aún el nombre de Judas quiere decir un adorador. Ese es el nombre de Judas, alabanza, un adorador. Por eso en la Biblia encontramos como 6 Judas. Ese nombre era normal en el tiempo de antes. Aún el Señor viene de la tribu de Judá, ¿verdad? Judas era un nombre muy honrado antes de que Judas traicionara al maestro. Pero ese nombre se pudrió. Ahora ni al perro de la casa le ponen Judas. Prefieren ponerle al diablo que Judas, ¿verdad? Entonces ese nombre está podrido. Pero el significado de ese hombre es un adorador. Uno que adora al Señor. Alabanza a Dios. Era un nombre popular como José y María hoy en día, ¿verdad? Entonces en la Biblia aparecen 6 Judas. 6 Judas. Y vemos que entre los 12 habían 2 Judas. Uno era el hermano de Jesús y el otro era Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces vamos a ver por lo menos unas 7 manifestaciones. Cómo se manifiesta el espíritu de Judas en las iglesias, hermanos, ¿verdad? Y este espíritu no le gusta honrar. El espíritu de Judas no honra a nadie, ¿verdad? ¿Por qué cree que los hijos no honran a los padres? Porque el espíritu de Judas los ataca, ¿verdad? Los ataca el espíritu de Judas. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Que verdaderamente dice que hijos, honrad a vuestros padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos que el espíritu de Judas
no le gusta la honra. Cuando Judas miró que María y Marta, ¿verdad?, derramaron aquel perfume tan caro a los pies del maestro, las hermanas de Lázaro, Judas inmediatamente respondió. Dijo: ¿por qué no se les dio a los pobres esto? ¿Verdad? Son 300 denarios que se han tirado a la basura. Pero no es porque él tenía misericordia a los pobres, sino porque dice la Biblia, porque era ladrón. Entonces el espíritu de Judas no honra a nadie, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos, porque así se manifiesta. Por eso dice que el espíritu de iniquidad ya está en acción, ¿verdad? Entonces cuando Judas vio eso, se incomodó, ¿verdad? Y no le gustó la honra. Por eso, hermanos, tenemos que pedirle al Señor: guárdanos del espíritu de Judas, ¿verdad? Porque el espíritu de Judas no honra a nadie. Mire, hay gente que cuando miran que la iglesia honra a un pastor les da diarrea, ¿verdad? Porque tienen el espíritu de Judas, ¿verdad? Entonces una persona que tiene el espíritu de Judas no sabe lo que es honrar a alguien. Es un espíritu mal agradecido, ¿verdad?, que se manifiesta de diferentes maneras. Y aquí vemos que la honra, ¿verdad?, es algo muy lindo, porque la honra te bendice. Por eso dice en Proverbios 3, 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, dice, con abundancia, y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. Entonces la honra te bendice, hermano. La honra te abre puertas, ¿verdad? La honra no solo te bendice a ti, sino a los que están contigo. Pero el espíritu de Judas siempre se opone a todo lo que es honra, ¿verdad? Porque él busca su propio bienestar, ese espíritu. La segunda manifestación que vemos del espíritu de Judas es que se opone a todos los que sirven al Señor, ¿verdad? A todos los que sirven al Señor se opone. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando Dios te va a usar en un ministerio, el espíritu de Judas te va a decir: no puedes. Ese espíritu ahí va a estar para desanimarte. Cuando vengan las luchas y las pruebas, vas a querer tirar la toalla. No, si de eso se trata, servir al Señor, yo no sirvo, ¿verdad? Porque el espíritu de Judas se opone contra todos los que quieran servir al Señor. Por eso el apóstol Pablo nos advierte en Hechos 14, 22 y dice: hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Porque, hermano, cuando uno sirve al Señor, el diablo se le levanta, ¿verdad? Se levanta Satanás. ¿Usted quiere servir al Señor? Haga algo para el Señor y el diablo se le va a levantar. Porque ese espíritu de iniquidad ya está en acción, ¿verdad? Ya está en acción. Entonces hay gente que nunca va a querer servir al Señor. Y nos van a decir: no, yo servir al Señor, no, yo estoy muy ocupado, yo no puedo hacer eso. No, yo no puedo hacer esto otro. ¿Por qué? Porque el espíritu de Judas ahí está, diciéndote: no puedes, no sirves. Yo, mi hija Damaris, la felicito porque digo: yes, tengo una levita, tengo una adoradora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu de Judas te va a decir: no lo hiciste bien. No espere usted una palmadita cuando sirva al Señor, espere una pedrada. Porque nadie le tira piedras a un árbol que no dé fruto. Entonces, si usted sirve al Señor, el diablo se le levanta. Porque Judas es el espíritu de iniquidad que se opone a todo lo que es de Dios. A todo lo que es de Dios. El espíritu de Judas no le importa destruir una iglesia, ¿verdad? Porque se opone a todo lo que es de Dios. Y ahí están. Si con el Señor anduvo un Judas, qué bueno que aquí no hay. Pero con el Señor hubo uno, ¿verdad? Hubo uno. Entonces este espíritu se opone a servir a todo lo que es de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que aprender. El diablo quiere que vivas estéril, una vida estéril.
La tercera manifestación de este espíritu es: se opone a que camines con el Señor, ¿verdad? A que camines con el Señor. Por eso en Romanos 8:35 el apóstol Pablo pone quieto ese espíritu. Dice: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Porque el apóstol Pablo sabía cómo operaba el espíritu de Judas. Porque el espíritu de Judas quiere matarte, quiere destruirte, quiere desanimarte. Y Pablo dice: la muerte, la vida, ángeles, principados, demonios, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, la muerte, la vida. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Pablo entendió, ¿verdad? Y puso en su lugar a ese espíritu. No me podrás apartar del amor de Dios, porque él sabía. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Entonces el espíritu de Judas se va a oponer a que camines con el Señor. Por eso es que ese canto, hermanos, es bonito. Dice: no dejes de luchar. Cuando viene el desánimo, cuando viene la decepción, cuando viene la enfermedad, cuando viene la zarandeada, al único no le gusta que venga a la iglesia usted los días viernes y domingo es Satanás, ¿verdad? Porque el espíritu de Judas no quiere que tú camines con Dios. Se va a oponer a todo eso. Y nosotros tenemos que aprender a abrir bien los ojos, porque ese espíritu de Judas, ¿verdad? La meta es apartarte del Rey de Reyes y el Señor de los señores. A Jesús siempre le servía de tropiezo el espíritu, ¿verdad? Imagínese que Judas era un hombre normal, pero cuando Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, le está diciendo Jesús: Judas, todavía es tiempo de que te arrepientas, todavía es tiempo de que vuelvas en sí. Pero dice que cuando se comió el bocado de pan, entonces el diablo entró en él, y a ese espíritu lo volvió un hombre inicuo, ¿verdad? Cuidémonos, hermanos, porque el que no quiere que vengas a la iglesia no es el hermano, no es la hermana, no es tu mamá, no es tu papá, es Satanás. Y ese espíritu de Judas te va a poner entretenimientos para que no te metas con Dios, para que no camines con Dios. Por eso Jesús dijo: no os afanéis, porque los afanes se pueden convertir en el espíritu de Judas, donde tú puedes poner la mirada, hermanos, en los afanes y ya no en Dios. ¿Cuánta gente hay en este país? Hasta pastores uno encuentra en este país, hermanos, que en nuestros países eran pastores, pero aquí ya no son pastores. ¿Por qué? Porque trabajan de día y de noche, porque quieren money, 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 y money, money, money nunca va a ser uno, hermano. Aquí viven solo por vivir, ¿verdad? Entonces se opone a que camines con el Señor. Las iglesias están vacías. Según las estadísticas dicen que son más personas los que se quedan en casa el día domingo que los que vienen al templo. Hablando de cristianos, ¿verdad? Son más los cristianos que se quedan en casa el día domingo que los que vienen a la iglesia. Un entretenimiento, hermanos, puede detener cristianos a que vengan a la iglesia. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que no haya nadie que nos pueda robar la adoración. El diablo no pudo robarle a Job a que caminara con él, ¿verdad? El diablo le puso todas las trampas, pero no pudo. Porque Job dijo, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice la Biblia: y adoró Job a Jehová. Mire qué tremendo, que el espíritu de Judas se opuso contra Job para que Job no caminara con Dios. Pero Job dice que después de que el diablo, ¿verdad?, con permiso de Dios le quita todo, dice que Job adoró el nombre de Jehová. ¡Qué tremendo! Pablo y Silas, después de una gran penqueada que les dieron, a medianoche dice la Biblia que estaban cantando: Dios está aquí, aleluya, con los pies metidos en el cepo. ¿Sabe cuál es el cepo? Era un trozo, mira así, ¿ve? Un trozo donde metían los pies, y ahí estaban las grandes ratones cruzándose por ahí, ¿verdad? Era un hoyo donde caían las aguas negras.
Y ahí estaba Pablo y Silas adorando a Dios. Porque Judas, el espíritu de Judas, quería oponerse contra estos varones de Dios. Y Dios los saca de la cárcel. Y en el siguiente día estaban predicando otra vez la palabra del Señor. Mire qué tremendo. Hoy el espíritu de Judas, por cualquier cosa, hermano, nos desanima y ya no queremos venir al templo. ¿Verdad? Y alguien dijo, y como la gente no se puede enojar con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, se enojan con el pastor. Porque el pastor paga todos los patos. La gente que deja de ir a la iglesia no viene por el pastor, ¿verdad? Porque son excusas que ponen. Cuidémonos del espíritu de Judas porque quiere, ¿verdad?, que no camines con el Señor. La cuarta manifestación de ese espíritu de Judas es que rechaza la adoración a Dios. La rechaza. Él no quiere que seas un adorador. Él no quiere que estés en el templo. Él no quiere que ames al Señor. Él no quiere que proclames las verdades de Dios. Cada vez que vamos a ir a visitar a alguien o tenemos la meta de ayudar a una persona, hermanos, ese espíritu se opone. ¿Por qué? Porque él quiere su adoración, ¿verdad? Adoración tiene que ver con todo lo que Dios es y lo que Dios hace. Por eso nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor en la iglesia, en la casa. Adoración no es cantar. Cantar es una parte nada más. Adoración es vivir un estilo de vida que honre a nuestro Dios, donde quiera que andemos. Eso es adorar a Dios. Por eso dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. No para el Señor, no para los hombres, sino para el Señor. Porque a Cristo el Señor servimos. Me gustó cómo definió la adoración un predicador una vez. Dijo, ¿cuál es la diferencia entre una mamá que llega el día lunes de trabajar cansada para hacerle la cena a los hijos a un pastor que predica un sermón el día domingo en la tarde? ¿Cuál es la diferencia? Dijo, no hay ninguna diferencia. Porque la mamá dijo, está adorando a Dios. Ella está cocinando con gusto la cena para darle comer a sus hijos, a su esposo. Y lo está haciendo con tanto amor, ¿verdad? Y ella se deleita porque les va a servir la cena, ¿verdad? Y los hijos le van a decir, gracias mamá. Y el esposo le va a decir, gracias mi amor por esa cena que hiciste. Bueno, espero, ¿verdad?, que lo hagan. Entonces, es lo mismo, dijo un predicador, a un predicador que predica un sermón el día domingo. Entonces, adoración no solo es cantar, es vivir un estilo de vida que honre a Dios. Si solo adoras aquí al Señor cuando vienes a cantar, hermanos, entonces ¿qué? ¿Verdad? Estamos perdidos porque esa es una adoración a media. Entonces, cuando hay adoración, la presencia de Dios estará en tu casa, en tu trabajo y donde quiera que vayas. Por eso dice ahí que la casa se llenó del perfume. Cuando aquella mujer, dice, derramó aquel alabastro tan caro, dice que la casa se llenó de ese perfume. Qué lindo es, ¿verdad?, que en nuestra casa haya adoración, que haya alabanza, que haya testimonio. ¿Por qué? Porque los de la casa se van a convertir, ¿verdad? Hay reglas, hay principios, hay valores que nosotros tenemos que poner en el hogar. Nosotros como cristianos, hermanos, somos cartas leídas. Querramos o no querramos, cuando tu hija se case va a ser igual a ti, mamá. Cuando tu hijo se case va a ser el mismo esposo que eres tú, papá. Nosotros somos los mejores maestros. Entonces tenemos que aprender a caminar un estilo de vida de adoración. Por eso dice la Biblia que las palabras que salen de nuestra boca tienen que ser palabras sazonadas con sal. Porque el espíritu de Judas lo que quiere es que seamos un estorbo, ¿verdad?, para que otros no se conviertan al Señor. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo se manifiesta ese espíritu de Judas que critica la adoración, ¿verdad?, en todo lo que hace. Nunca puede estar contento porque vive en ese mundo. Pero aquí en primera de Pedro 5:6 habla que en tu casa tiene que haber adoración, en la iglesia tiene que haber adoración. Cuando estés en las buenas y en las malas, tiene que haber adoración. Por eso dice la Biblia que cuando estemos en diversas pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Dice adorar a Dios, ¿verdad?
glorificar el nombre de Dios. Porque la adoración, vemos, hermanos, que es la que nos cambia, nos transforma. Es el pan diario, como decíamos al principio. La quinta manifestación que miramos de ese espíritu de Judas es que te roba, ¿verdad? Roba, es un ladrón. En Juan 12:6, en el Evangelio de Juan 12:6, miramos cómo opera, ¿verdad? En Juan 12:6 dice el pasaje: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces vemos que el que tiene ese espíritu roba de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes maneras. Y vemos también que ese espíritu te roba la paz, te roba el gozo, te roba la felicidad. La gente que camina en depresión, ¿verdad?, en ansiedad, son manifestaciones a veces, ¿verdad?, de que ese espíritu te quiere robar la paz y el gozo que Dios nos ha dado. Cuidémonos de ese espíritu de Judas. Se roba. El espíritu de Judas se roba los diezmos y las ofrendas. Los cristianos que no quieren ofrendar y no quieren diezmar, hermano, es porque el espíritu de Judas les dice: no diezmes, no ofrendes, no te va a ajustar, ¿verdad? No tienes trabajo, da poquito, no lo des completo, porque es un ladrón. Los hijos pueden robar la alegría. A veces los hijos pueden convertirse, hermanos, en ese espíritu de Judas. Le roban la tranquilidad, ¿verdad? Hijos rebeldes, ellos roban la adoración. Los padres quieren escuchar música cristiana, pero los hijos quieren ver una película mundana. Y como en la casa quien tiene el control son los hijos, no los padres, ¿verdad? Entonces ellos bravos quieren poner una película mundana, pero la mamá quiere escuchar música cristiana. Pero como la mamá no tiene autoridad, entonces los hijos salen ganando. Bueno, qué bueno que no hay aquí, ¿verdad? Pero en otros hogares así hay. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? A veces los hijos quieren poner música mundana, ¿verdad?, en la casa. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Ahora pues tienen esos earphones ahí, ¿verdad?, que ahí las escuchan, para que los padres no los cachen. Pero cuando a ellos ya no les importa lo que dice mamá y papá, a ellos les vale. Hay hijos que pueden llevar cervezas, pueden llevar drogas a la casa. Algunos hijos, hasta mujeres, pueden llevar a la casa y la nana no les dice nada ni al tata, ¿verdad? Entonces ese espíritu roba la paz, roba lo que Dios nos ha dado. El sexto espíritu se manifiesta de Judas en la traición, ¿verdad? En Lucas 22, 47 y 48 encontramos, ¿verdad?, que ese espíritu es traicionero. Te pone la espada por atrás. Lucas 22, 47 y 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Imagínense, hermano, con un beso. Entonces el que tiene el espíritu de Judas traiciona. Por eso dice la Biblia que el verdadero amigo tiene que ser en todo tiempo. En todo tiempo, dice, ama el amigo, y es como un hermano, dice, en tiempo de angustia, ¿verdad? Si tiene un amigo, hermanos, cuídelo. Si tiene una amiga, cuídalo, porque cuesta hallarlo, ¿verdad? Cuesta hallarlo. Entonces este espíritu traiciona. La gente que tiene el espíritu de Judas mueren ahorcados y tienen la peor muerte, ¿verdad? O sea, su destino es un destino desastroso, no solo en esta vida, sino en la otra, ¿verdad? Vemos que el espíritu de Judas puede cantar, puede adorar, ¿verdad? Puede servir, puede predicar. ¿Usted cree que Judas no echó fuera demonios? ¿Usted cree que Judas no hizo milagros? Claro. Si cuando venían los 12
Los 70, ahí venía Judas con gozo, ¿verdad? Venía de echar fuera demonios, venía de predicar, venía de adorar, podía servir a Dios, pero su corazón estaba podrido. ¿Podrá una gente servir a Dios? Sí puede, pero su corazón está podrido. Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, para servir al Señor, no a los hombres. Porque ese espíritu, hermanos, es un espíritu traicionero. Por eso vemos, ¿verdad?, que ese espíritu nunca más tiene que entrar en el corazón de nosotros. Vemos hoy en día, la traición está de moda en todas partes, hasta en las iglesias, lastimosamente, ¿verdad? Pero así es. Mentir, ¿verdad? Mentirle a Dios es una vida de doble ánimo, es una vida hipócrita, es una vida, hermanos, que verdaderamente no contribuye para nada en el reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a poder caminar en cuerpo, en alma y en espíritu. Dice que nos guardemos, ¿verdad? Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu os santifique por completo, y el Dios de paz estará con nosotros, dice ahí. Imagínense qué hermoso. Ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que verdaderamente Judas se perdió de los privilegios más grandes que un cristiano se puede perder. Judas despreció, hermano, los privilegios más grandes que un ser humano puede despreciar, ¿verdad? Lo que Judas se perdió. Piense usted por unos momentos de lo que se perdió Judas, porque se dejó, ¿verdad?, esclavizar por un espíritu de las tinieblas y quedó atrapado. Quedó atrapado. Judas pudo haber tenido un ministerio tan exitoso, pero exitoso, porque era uno de los hombres más de confianza de Jesús, para que haya sido el tesorero. Simón el cananita era un tesorero, era un hombre que sabía manejar finanzas. Sin embargo, Jesús escogió a Judas. Jesús le llama amigo. Imagínense, ¿verdad? Cuando lo arrestan le dice amigo. Con un beso traiciona al Hijo del Hombre. Y esa palabra amigo tiene un peso de gloria, hermano, que la palabra que usa es heteiro, que solo verdaderamente a una persona de absoluta confianza usted le puede dar las llaves de su casa. Pues si Jesús hubiera tenido una casa aquí en la tierra, Judas tenía las llaves de la casa de Jesús. Un ministerio exitoso, pero Judas nunca fue salvo porque cerró su corazón para que el Espíritu de Dios gobernara su vida. Cuidado con cerrar el corazón, hermano. A veces nosotros podemos cerrar el corazón a lo que es de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que conocer las Escrituras y obedecerlas a la vez. Entonces Judas cerró su corazón a su salvación y a todo lo que era de Dios. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? La esencia del mal es rechazar a Dios. Y Judas representa esos males que habla la Biblia. Por eso habla del espíritu de iniquidad. Es el espíritu de Judas, que está en contra de todo lo que es de Dios. Entonces, en realidad de nada sirve, hermanos, tener cosas materiales, ¿verdad?, si no vamos a ser gobernados por Dios. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que Judas lo traicionara. En otras palabras, Jesús ya sabía, ¿verdad?, que Judas era un hombre sin carácter, porque el espíritu de iniquidad le roba el carácter a una persona que le abre una puerta al diablo. Por eso nosotros tenemos que cuidar la liberación.
Dios no nos hizo para fracasar. Cuando estamos en Cristo, hermanos, no hay fracasado. Dios no dijo, este hermano va a fracasar, este sí, este no, este sí. Dios no nos escogió, porque en Cristo todos podemos ser victoriosos cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a enseñar y nos va a guiar, dice, a toda verdad. Por eso allá en Isaías 11:2 vemos ahí el Espíritu Santo, ¿verdad?, cómo se iba a manifestar en Jesús. Y dice que de la raíz de David brotará, ¿verdad?, una raíz y tendrá, dice, espíritu de sabiduría, espíritu de temor, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de consejería. Y habla de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces Dios no nos hizo para fracasar. Por eso Juan hace la diferencia. Dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. No podemos vivir fracasados, no podemos vivir desanimados, no podemos vivir estresados, hermanos, si somos de Dios. A veces yo tengo que mirarme en el espejo y predicarme yo mismo, cuando ando así como una cara de empleado mal pagado, ¿verdad? Y yo le digo, ¿no que eres pastor? ¿Y dónde está lo que predicas? ¿Y dónde está el espíritu de HL? Libérate. Y hermano, a veces hay que ungirse, a veces uno solo, ¿verdad? A veces hay que predicarnos a nosotros mismos, porque Dios nos ha llamado verdaderamente. Judas se entregó a Satanás por voluntad propia. No le eche la culpa a usted al hermano o a la hermana. Cuando somos zarandeados por el diablo, ¿verdad?, es por voluntad propia. Por voluntad propia. Como le pasó a Judas. Imagínense. El cristiano es responsable el 100% de sus propias decisiones. No le echemos la culpa a los hermanos, ¿verdad? El 100%. Pero el espíritu de Judas dice, échale la culpa a alguien, como se la echó Eva a Adán y Adán a Eva, ¿verdad? Bueno, Eva se le echó al diablo. Ya el diablo no hay a quien echársela, ¿verdad? Pero nosotros somos responsables el 100%. Por eso es que el problema de mucha gente no es la iglesia donde se congrega. El problema son ellos. Son ellos. Por las decisiones que se toman. Entonces Judas perdió la oportunidad de salvarse. Perdió la oportunidad de tener un futuro de gloria. Imagínense, hermano. Entonces, cuando nosotros verdaderamente somos gobernados en cuerpo, en alma y en espíritu por el Espíritu Santo de Dios, 3 cosas pasan y con esto aterrizo. Número 1, nada puede detener los planes de Dios en mi vida. Por eso David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mis hijos. Jehová cumplirá su propósito en mi familia. Jehová cumplirá su propósito en mi ministerio. Por eso Dios nos desafía a tener visiones. El profeta Habacuc, ¿verdad?, en las peores crisis, en su tiempo dijo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos difíciles y dasla a conocer. Y Habacuc se para y dice, que no haya vacas en los corrales, aunque no haya uva en los vides, pero con todo, dice, nos gozaremos en el gozo del Señor. Habacuc sabía que el diablo no podía detener los planes que Dios tenía para su pueblo. Sea quien gane la presidencia, hermano, ¿verdad? Nadie puede detener los planes que Dios tiene para su pueblo y para su iglesia. Nadie. Con la iglesia nadie se puede meter. Y el que se mete con la iglesia pierde, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos criticar a ningún cristiano, a ningún pastor, a ningún líder. Podemos criticarlo porque la crítica, ¿verdad?, es una manifestación del espíritu de Judas. Porque con criticar no bendecimos a la gente, ¿verdad? No bendecimos a la gente, al contrario. Yo he aprendido, hermanos, si mira un homosexual, Dios te bendiga, varón. Aunque me diga que se llama Cleopatra, ¿verdad? No, te llamas Juancho, Dios te bendiga, Juan, ¿verdad? Dios te bendiga, José, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a bendecir a la gente. Pero el espíritu de Judas rechaza la salvación
de la gente. Nadie puede detener los planes de Dios, hermanos, si mi vida está gobernada por el Espíritu Santo de Dios. El pueblo quiso un rey terrenal porque eran rebeldes. No querían ser gobernados por Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo a Samuel: déjalos. Ellos no quieren ser gobernados por mí. Por eso es que ahora hay tanto gobierno corrupto. Que los demócratas son perfectos, los republicanos son perfectos. Ninguno es perfecto, hermano, ¿verdad? Hay que ver cuál está más pegado a la voluntad de Dios. Pero perfección no hay. Ni hay garantía de que funcionen. Qué bueno que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Y que Dios es el que tiene el control. Si un presidente quiere volverse corrupto, Dios lo mata inmediatamente. No tiene problema para hacerlo. Pero como es misericordioso, ¿verdad? Le da algunos añitos ahí que gobiernen. Pero hay reyes en la Biblia, hermanos, que uno solo duró 2 meses. Porque era tan malo y tan perverso que Dios dijo: a este lo mato. Así que la venganza es de Dios. Número 2, cuando somos gobernados en espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Solo Jesús puede llenar nuestras vidas. En otras palabras, nos alimentamos del Señor. Nos alimentamos de la palabra, ¿verdad? Y vivimos mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, que no sean gobernados por ese espíritu de iniquidad. ¿Cómo se siente, hermano? Bendecido y en victoria, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? Amén, varón, siempre adelante, ¿verdad? Y en los pensamientos, con la mente de Cristo, ¿verdad? Así tiene que caminar un cristiano, hermano. Después de varias zarandeadas que el diablo nos pegue, tenemos que aprender. Porque el diablo le va a pegar varias. No cree que le van a venir así, que usted va a ser un guerrero así y sin lucha. Cada zarandeada que el diablo te pega, sube de nivel. Hasta que llega un momento en nuestra vida, hermanos, donde aprendemos a ser guerreros. ¿O usted cree que esos soldados que van a pelear allá a Irak, solo los reclutan y les dan un fusil? Vayan a matar allá talibanes. Los entrenan, los hacen sufrir, ¿verdad? El entrenamiento es duro. Así es el Hijo de Dios. Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres para pelear con ese espíritu de iniquidad. Dice que hay unos que lo detienen, dice. ¿Sabe quiénes son los que lo detienen? Aquellos que están parados en la brecha, ¿verdad? Va a ir al templo, hermano. No, está muy frío. Ah, no, ya. Con eso no pelea el Señor. Con eso el Señor no gana. Hay gente que un frío los detiene de venir a la iglesia. O llegó cansado a la casa. Qué bueno que ustedes siempre están en victoria para venir a la casa de Dios. Y eso es una bendición. Entonces, solo Jesús puede llenar nuestras vidas, hermano. Y número 3, vemos que una persona que es gobernada por el Espíritu Santo de Dios, es imposible que se aleje de Dios. Es imposible. Por eso es que ahí cantamos ese corito: en las luchas y en las pruebas, dice, la iglesia sigue adelante y solo se detiene, dice, para predicar. Imagínense qué tremendo. Nos damos cuenta que lo más triste de un ser humano es saber que es esclavo del reino de las tinieblas, ¿verdad? No saber que es esclavo del reino de las tinieblas es lo más triste de un ser humano. Hay gente que tiene un vicio, tiene una atadura, tiene una adicción y no lo reconocen. Eso es lo más triste de un ser humano. Y por ahí se le abre una puerta a Satanás. ¿Todo está bien, hermano? Sí, pastor, todo está bien. Sí, pero bien mal. Pero no quiere reconocer, ¿verdad? Si no se busca ayuda, el diablo lo va a zarandear, y bien zarandeado. Tenemos que buscar ayuda, hermanos, cuando las cosas no anden bien. Por eso quisiéramos creer que hay hermanas aquí maduras, ¿verdad? Que si hay alguna hermana que tiene una crisis, busca una hermana de las maduras que hay aquí, de las ancianas. La hermana, ayúdenos a orar, estoy pasando por una crisis. Un hermano necesita ayuda, agarra aquí, varones, líderes. Ayúdame, hermano, estoy pasando una lucha difícil, ayúdame.
¿verdad? Entonces lo más triste de un ser humano es que tenga un problema de atadura y de esclavitud y no lo reconozca. Por eso dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo es Satanás, el cual ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no les resplandezca. ¿Se imagina, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? El Dios de este siglo, dice, es Satanás. Entonces lo más triste es eso, que una persona mire normal, tal vez una lucha, una adicción, una atadura que tenga y no busque ayuda. Entonces, cuidemos la liberación. Cuidémonos de esos espíritus, porque muchos espíritus, desde la Biblia, han salido por el mundo, ¿verdad? Buscando a quién engañar y a quién devorar. Pero dice Juan, pero nosotros somos de Dios. Cuando se levanta el diablo en nuestra casa, a veces en los matrimonios, hermanos, el diablo se levanta, ¿verdad? Y cuando el diablo se levanta en un matrimonio y no estamos gobernados por el Espíritu Santo de Dios en cuerpo y alma y espíritu, olvídese, el diablo va a trapear el piso con nosotros. El diablo trabaja duramente, ese espíritu de Judas trabaja duramente en los matrimonios, ¿verdad? Hay demonios que están asignados para destruir matrimonios y es el espíritu de Judas, ¿verdad? Hay demonios que están asignados, hermanos, para robarnos la paz entre padres a hijos. Por eso nosotros tenemos que ser sabios para lidiar con nuestros hijos, ponerles reglas, ser amorosos, ¿verdad? La Biblia dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, sino con una amonestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vez yo tuve que hablar con un muchachito y le digo, ¿tú por qué eres tan rebelde con tu mamá y tu papá? Te dan comida, te dan dinero y tú te portas mal. Y le contaba yo, ¿verdad? La vida de nuestros países, qué dura era la vida cuando crecimos allá y fuimos niños. Y aquí nuestros hijos tienen todo, hermanos, y entre más les da uno, a veces más rebeldes son. Entonces, tenemos que aprender a ser astutos. Vemos que ahí en esa lectura que leímos, nos habla del peligro, ¿verdad? Verdaderamente de abrirle una puerta a los demonios. Si nos descuidamos, hermanos, contaminan todo nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice, porque de él mana la vida. Imagínense, ¿verdad? Entonces, esa es la clave. Cuidémonos de los espíritus. Podemos pasar aquí 6 meses hablando de todos los espíritus, que hasta espíritu de sueño hay en la Biblia. Cuando un hermano o una hermana está durmiendo en la iglesia, no es que tuvo un mal día, es que hay un espíritu de sueño, ¿verdad? Sale de aquí, hermanos, y sale contento a ver una película en la casa, cuesta a las 2 de la mañana. Pero en el culto estaba durmiendo. Entonces es un gran demonio ese. Estaba cabeceando el hermano. Pero nomás llega aquí, se come una hamburguesa y una pizza y le fue el sueño. Pero así es, hasta espíritu de sueño, imagínense, hay en la Biblia, hermano, ¿verdad? Y a veces uno lo mira normal, ¿verdad? Hay gente que en la iglesia, hermano, se aburre. Ellos quisieran que el pastor nada más orara por los diezmos en la ofrenda y despacharlo. Hay gente que le da una de ir al baño y va al baño y va al baño, va hasta 3, 4 veces al baño a la hora de la predicación. Pero mírenlos a ver si van al baño en un partido de fútbol. Mírenlos a ver si van al baño en un entretenimiento del mundo. Miren nuestros hijos, mírenlos a ver si van al baño cuando están jugando Nintendo. Yo me acuerdo que mis hijos cuando jugaban Nintendo estaban chiquitos, ahí estaban ellos, ahí estaban, y ya se orinaban. ¿Y cómo? Pues no podían porque se dejaban perder el juego. Aquí no, quiero ir al baño. A veces yo he visto los niños ahí que nomás empieza la clase. ¿Puedo ir al baño, maestra? La maestra tiene que dar astuta y le no puedes ir. Y si vas a ir solo es una vez. Porque hermanos, tenemos que enseñarles cómo esos espíritus trabajan aún en los niños.
Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus. Me gustó lo que dijo el pastor Javier Albo. Si tu hijo, dijo, tiene temperamento, está el sanguíneo, colérico, trata con él, dijo, con un temperamento colérico también, pero controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Si tu hijo tiene un temperamento melancólico, no lo trates con un temperamento colérico porque lo vas a matar y lo vas a destruir. Trátalo con un temperamento también melancólico, ¿verdad? Y si tu hijo es flemático, pues trátalo con un temperamento flemático. Pero a mí me gusta tratarlo mejor con los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Funcionan más en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, en dominio propio. Contra tales cosas, dice, no hay ley, ¿verdad? Porque las cosas de las tinieblas, hermanos, se pueden vencer solo con las armas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado armas poderosas para poder luchar en estos tiempos difíciles contra todo espíritu, hermano, contra todo espíritu. Y bueno, dice allá en Oseas 4:6, mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento podemos perder un ministerio. Por falta de conocimiento podemos perder las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por falta de conocimiento se puede perder un matrimonio. Por falta de conocimiento podemos arruinar la felicidad de un día para vivirlo. Yo le digo, yo siempre he tenido una lucha en mi vida y la tendré hasta que Cristo venga, que a mí nadie me va a amargar, ¿verdad? No lo logro todo el tiempo, pero esa es mi lucha. Que siempre que me pasa algo difícil, ahí está el Espíritu Santo recordándome. No que nadie te va a amargar, pastor. Así que celebrar, compadre. Y celebramos, ¿verdad? Celebramos. Porque, hermanos, dice, qué lindo es, ¿verdad? Y todo vuestro ser, dice, cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios nos liberó, no nos liberó a medias. Diga conmigo, no nos liberó a medias. Cuando Cristo vino a nuestra vida, se metió en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Por eso usted sentía unas grandes ganas de venir al templo. Por eso es que usted quería estar en la vigilia. Por eso es que usted quería cantar en el grupo. Por eso es que usted quería salir a evangelizar. Pero ya después de 6 meses, hermano, ya el espíritu de Judas, ¿verdad?, te empezó a robar esa pasión que tenías por Cristo. Y como dice ahí Marcos 12, 43 y 44 y 45, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se va y deja limpia la casa y barrida, dice. Y llega otro más poderoso que él y gobierna la casa, que es el Espíritu Santo. Pero dice que se va el espíritu inmundo. Y como no haya lugar donde morar, se va por lugares desérticos. Dice que regresa a aquella casa a ver si está sola y vacía. Y como la haya vacía y sola, dice, va y trae otros 7 espíritus peores que el que estaba. Y el postrer estado de aquella persona llega a ser peor que el primero que tenía. Por eso hay que cuidar la liberación. Porque Dios nos salvó, hermano. ¿Cuántos creen que somos salvos? Somos salvos. Pero la liberación es de todos los días. Todos los días hay que cuidar la libertad. Porque la libertad es un proceso continuo hasta que Cristo venga. Por eso es que en la Biblia nos habla de ser guerreros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Y bueno, estas son armas que Dios nos da para poder pelear la buena batalla de la fe. No deje que la amargura, las adicciones, los entretenimientos, ¿verdad?, le roben lo que Dios nos ha dado. Una carne que no se crucifica le abre las puertas al diablo. Nosotros tenemos que aprender a crucificar todo malos deseos. Por eso dice Colosenses 3:5, hagamos morir, dice, todo lo terrenal en nosotros, malos deseos,
¿verdad? Comienza ahí fornicación, ira, enojo, malos deseos y un montón de cosas más, hermano. Entonces Jesús trajo el ministerio de la liberación y fuimos liberados para liberar a otros. Fuimos salvados para salvar a otros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque cuando tú nos salvaste en cuerpo, en alma y en espíritu. Señor, ayúdanos a poder vivir apasionados por ti. Vivimos en un mundo malo. El mundo está lleno, Señor, de demonios, pero nosotros somos de Dios. Nosotros somos la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y dice la Biblia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra los hijos de Dios. Y en esta noche reprendemos, Señor amado, toda adicción, Señor, toda atadura, toda esclavitud. Señor, reprendemos en esta noche toda obra de tiniebla. Sabemos que tu palabra dice que cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Sabemos que cuando estamos esclavos, Señor, el espíritu de Judas nos roba los sueños, el futuro, las metas que tenemos por delante. Pero cuando tú nos liberas, Padre, podemos soñar con un buen matrimonio, con una linda familia, Señor, con una vida bendecida por Dios en todas las áreas. Padre, sabemos que en Cristo somos más que victoriosos. Bendiga a esta iglesia, Señor amado, a cada familia que viene acá, Señor, a alimentarse de tu palabra. Reprendemos ese espíritu de iniquidad que se opone a todo lo que es de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor lo reprenda en esta noche, Padre, y nadie podrá detener, Señor, lo que tú has prometido en nosotros, Padre Santo. Tú has prometido grandes cosas en este ministerio, Señor. Estamos, oh Padre Santo, embarazados de cosas grandes. Tú nos has prometido un ministerio fructífero y poderoso, Señor amado. Y sabemos que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nadie nos va a poder detener. El espíritu de Judas no va a impedir lo que tú tienes para nosotros. Si no te lo impidió a ti, tampoco lo impedirá en nosotros, Señor amado. En el nombre de Jesús, oh Dios, ayúdanos, Padre mío, a poder tener conocimiento tuyo. Que esta iglesia, Señor, sea un pedacito de cielo en la tierra, donde podamos tener gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor, te pido por aquellos cristianos que están atados a la pornografía, atados a un mal carácter, atados, Señor, a adicciones, atados, Señor, libéralos, Padre. Señor, porque están zarandeados por el diablo. Que ellos busquen ayuda, que reconozcan, Señor, que busquen a un mentor, Padre, para que sean libres. Aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes, ayúdanos, Padre, que podamos ser libres en cuerpo, en alma y en espíritu, y que podamos predicar tu palabra, Señor amado. Porque dice la Biblia que cuando somos tuyos en cuerpo, en alma y espíritu, el diablo se va a levantar, pero también tú te levantarás en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder vivir vidas rendidas a los pies de Cristo. Que podamos ser liberados cada día, Señor, de nuestra vida, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Somos salvos, recibimos a Jesús, oh Dios, y eso ahora nos da una poderosa, aleluya, victoria en nuestras vidas, Padre. Haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, Espíritu Santo, te damos a ti la gloria y la honra, porque un día nos sacaste del reino de las tinieblas y nos trasladaste
al reino de tu amado Hijo. Y ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. Señor, te pido liberación para mi familia, que todos podamos adorarte, Padre, que todos podamos servir. Y ayúdame a entregarte aquellas áreas con las que lucho diariamente. Que cada día me levante, Señor, en el poder de la liberación, porque voy a buscar tu libertad, porque busqué tus mandamientos. Que cada día nos levantemos para poder ser libres en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser libres de toda enfermedad, libres de toda mala noticia, libres de todo poder nocturno, como dice el Salmo 91, de toda peste destructora, de toda saeta que vuela de día y de noche. Señor, ayúdanos a ser libres en Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Libera, Señor, a aquellos que están atados a la brujería, a la droga, al alcohol, a la hechicería, a la pornografía, al homosexualismo, al lesbianismo, a la prostitución. Libéralos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú los amas, Señor bendito, y tú viniste a salvar lo que se había perdido. Gracias, Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Y bueno, gloria a Dios. Salúdense ahí con su hermano.